Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy, desde luego, tenemos que hablar sobre el presidente electo, Iván Duque. El resultado de las elecciones en segunda vuelta, elección presidencial en Colombia. Desde luego, también tendremos que incluir los resultados del Mundial, malos para Colombia hasta el momento, pero con la esperanza que nunca se pierde de repuntar en este Mundial, de las sorpresas que ha habido, que son como consuelo, pero consuelo de tontos a veces, cuando decimos, bueno, pero si perdió Alemania con México, si Brasil no le pudo ganar a Suiza, en fin, y tantos resultados adversos, Senegal frente a Polonia, y las expectativas de nuestro partido con Polonia el próximo domingo, pues ahí están dos grandes epicentros del diálogo hoy en Cartas sobre la Mesa, uno sobre el resultado de la elección presidencial con Iván Duque y con el triunfo del Centro Democrático. Por eso tenemos hoy aquí a Roberto Rodríguez, concejal de Cali, es vicepresidente del Cabildo, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Roberto, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy agradecido de estar aquí, un saludo muy cordial a todos los televidentes. Y desde luego íbamos alternando también sobre los temas del Consejo de Cali, la mala calificación de Cali Visible, ¿no? Habla de la baja productividad y la inasistencia que es común a todas las corporaciones en Colombia, corporaciones legislativas, corporaciones que están administrando la ciudad, es decir, en este caso como la junta directiva de la ciudad, no coadministrando, que eso tampoco se puede, pero una baja productividad precisamente por las elecciones. Así rápidamente, comencemos por ahí, ¿cómo recibe ese informe de Cali Visible? Pues lo primero debo manifestar que estos 6 meses, pues es 6 meses de calendario electoral. Tuvimos Congreso, Presidencia de la República, muy agitado por supuesto, y de verdad hay compromisos políticos que a veces hacen que se presenten la inasistencia del Consejo Municipal. Trabajamos a media marcha. Pero eso no es excusa. ¿Usted fue uno de los que se ausentó para hacer política? Me ausenté cerca de un 15% del total de las sesiones. También es un compromiso que debo cumplir con mi partido, pero no es excusa para hacer el debate, no es excusa para tener los temas de ciudad presentes y sobre la mesa de manera primaria como es nuestro deber. ¿Eso siempre será así, inevitablemente? Sí, yo creo que inevitablemente es así, porque estamos mediante una constitución, mediante unas leyes que así lo prevén en unos tiempos precisos. Bueno, pues hay que hablar de realidades, por eso cuando uno escucha estos anuncios de lo que viene en una nueva era de la política y la administración en Colombia, pues uno eso lo recibe con beneficio de inventario. Ese va a ser el contexto del diálogo con usted. ¿Qué tanto de lo que está anunciando Iván Duque será posible y qué tanto realmente pues es una declaración de buenas intenciones, pero al final realmente no todo se va a ver o algunas de esas cosas no se van a poder ver plasmadas en esa realidad que esperamos? Pero ganó Iván Duque, presidente electo de Colombia. Decíamos que nuestro invitado Roberto Rodríguez pues es del Centro Democrático, el partido triunfante con su candidato en alianza con Andrés Pastrana del Partido Conservador y otras fuerzas, porque hay que decir que fue una convocatoria de la unión de fuerzas que es característico de las segundas vueltas, cuando se unen otros partidos. Desde el principio sí estaba unido Andrés Pastrana, ¿no? Así es. La alianza Centro Democrático con Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, apoyando la candidatura de Iván Duque, un desconocido, muy preparado, pero sin experiencia administrativa, 4 años en el Senado, buen senador, fue calificado incluso como el mejor senador, pero con una preparación pues en el Banco Mundial, preparación académica excelente. Sin embargo, un ilustre desconocido que pasó de tener un 4% de favorabilidad a un 40%, ¿y eso a quién se debió?
pues hay un fenómeno político que es el de Álvaro Uribe ahí detrás de esto. Desde luego, mucha gente está analizando en el resultado de más de 10 millones de votos, 10.3 millones de votos, es decir, 10.300.000 votos. Pues eso supera lo de los antecesores en su cargo para una persona que hasta hace 8 meses los colombianos no conocían y que no había ocupado cargos visibles en el Estado. Eso indica que Duque convocó y que realmente tiene su propia gente más allá del partido del Centro Democrático que usted representa. Sammy, ahí hay varios temas. El primero, creo que ganó Colombia, ganó la democracia. 19 millones de personas votaron. 19 millones que pensábamos que la abstención iba a ser gigantesca. Iba a ser gigantesca por el Mundial, precisamente. Lo primero, ganó la democracia. Ganó la democracia. Lo segundo, si bien ganó Iván Duque, tiene un competidor, una persona que estuvo al lado, que es Gustavo Petro, con una votación gigante. Es que decir, eso hay que reconocerlo y que permítame decirle, perdóneme la interrupción, es que invité a la concejal Patricia Molina, la concejala Patricia Molina, ¿no ha llegado todavía? Ya está con nosotros. Ahora en el segundo segmento la incorporaremos porque es importante eso que usted está reconociendo y le abono la gallardía que usted tiene para reconocer otro fenómeno político en Colombia. Y es esos 8 millones de votos, 8.034.000 votos de Gustavo Petro, con las fuerzas que se le unieron igualmente para la segunda vuelta, pero convertido en el líder de la oposición y desde entrada, en la primera reacción después del resultado, pues Petro anuncia que se convierte en la oposición, le anunció a Iván Duque, el presidente electo. Pues hay que decir que ese es un fenómeno real, reconocible y que nos convoca a justamente no desconocer al otro, no seguir desconociendo al otro, sino decir, además es importante los contrapesos para que haya una oposición, y una oposición que obviamente cuestione lo que haya que cuestionar, pero que también apoye lo que haya que apoyar. ¿A usted eso le parece cierto, eso que estoy diciendo, o qué anotaciones? No, Sammy, por supuesto. Para que una democracia funcione, tiene que existir la oposición, tiene que sentir las voces diferentes. Claro. Si no, pues estaríamos ante una dictadura. Aquí es muy importante reconocer el trabajo que se hizo por parte de la campaña de Petro, pero también hay que reconocer que eso marcó unas tendencias de lo que la gente, lo que la comunidad, de lo que los colombianos quieren, manifiestan, necesitan, y es muy importante que esas manifestaciones estén en el Congreso, y desde allí se presenta la oposición. Caso como el nuestro, Centro Democrático, 8 años hicimos oposición a este gobierno Santos. Imagínense por un minuto donde Centro Democrático no hubiese estado. ¿Qué habría pasado con esos acuerdos que se suscribieron en La Habana? Eso habría sido terrible, habría sido una caja que no se habría podido cerrar nunca, pero existió el Centro Democrático, insistió por la reforma tributaria. Que es necesario. Se necesita, pero es a importante. Pesar de eso, ustedes quedaron insatisfechos y es uno de los anuncios que los adherentes a Iván Duque esperan que cumpla con lo que dice, él dice, no haré trizas el acuerdo de paz, pero habrá correcciones, pero dentro de esas correcciones también tendrá que mirar con mucho tacto qué puede hacer que no afecte ese proceso y que no regrese la guerra. ¿Cómo hacer eso? Hay dos temas que no de ahora, desde el plebiscito que ganamos, pero que finalmente nos conegiaron, dos temas importantes. El primero, la impunidad. Y el segundo tema, la droga. La droga, usted en mi caso particular me ha escuchado ya 8 años debatiendo sobre el tema de la droga. Con el caballito de batalla de luchar contra esa drogadicción. Si a eso no le damos de verdad una justicia clara, una justicia transparente, y no luchamos para acabarla, no va a ser posible mejorar las condiciones. Contra la drogadicción, obviamente reconociendo el problema de salud que tienen los adictos, pero más allá contra los narcotraficantes y contra los que manejan el microtráfico en Colombia. Son dos temas muy diferentes. Lucha, ¿no? Son dos temas muy diferentes. Uno, la lucha contra la droga, pero también el acompañamiento al paciente. En este caso particular, nosotros apoyamos a Iván Duque, claro,
porque creemos en esas propuestas, estamos convencidos que se necesita la mano firme del Estado, mano firme para cambiar desde el cultivo, nada de erradicación voluntaria, tiene que ser obligatoria, nada de penas irrisorias, no, cárcel, debe haber cárcel a los expendedores, cárcel a los narcotraficantes, cárcel a los que ejerzan el lavado de activos y debe haber penas grandes y graduales, no puede haber impunidad. Bueno, el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, alcanza una victoria sin atenuantes, indudablemente. Se dibuja un mapa electoral parecido al que se había visto en el plebiscito de 2016 y en la primera vuelta presidencial de 2018. Su principal apoyo llegó de Antioquia y del eje cafetero, la tierra del uribismo, donde se explica un alto porcentaje de su margen de 2,3 millones de votos sobre Gustavo Petro. La votación en blanco no fue representativa, tuvimos una votación en blanco de 4,2%, 808.368 votos. La gente tomó partido, ¿no? En realidad. La gente en esta ocasión tomó partido. Y tomó partido, como usted lo menciona, nosotros ganamos en el centro del país, perdimos en la costa pacífica. Y perdimos en el Valle del Cauca y en Cali. ¿Cómo se sienten ustedes los del Centro Democrático con esa pérdida aquí en nuestra región? Para nosotros no es pérdida. Primero que todo, nos sentimos felices, porque triunfo es triunfo. Que nos lleva a replanteamientos, por supuesto que nos lleva a replanteamientos. Pero en lo local y lo regional políticos. Sí los lleva a replanteamientos. Claro, por supuesto, necesitamos. Lo que pasa es que Cali y el Valle, Cali es una ciudad muy complicada, porque Cali recibe de toda parte del país gente que llega a muchas cosas. ¿Obedece a la constante que ocurrió con los resultados en el Pacífico colombiano? Claro, el Pacífico colombiano yo creo que es de las zonas más golpeadas del país en tema de inequidades, en tema de falta de presencia del Estado, y esos son los sitios precisos para llegar a hacer el trabajo social que llegaron a anunciar de la campaña de Petro. Bueno, vamos a analizar en detalle el discurso de Iván Duque y como he dicho ya se incorporará la concejala del Polo Democrático Alternativo, Patricia Molina, quien he invitado a Cartas sobre la Mesa. Pero antes quiero rendir un homenaje a un gran profesional, a un gran ser humano, y es al doctor Juan Carlos Urrea. El doctor Juan Carlos Urrea, un cardiólogo, mi cardiólogo. En esencia, el ecocardiograma. Doctor Urrea fue un buen hombre, uno de esos médicos que uno espera que se den y que ojalá se encuentre en el camino todo ser humano en Colombia o en cualquier parte del mundo. Un hombre que se convierte en el amigo, en el respaldo, en el sustento de lo que es el poder vivir y sobrevivir. ¿Cuántas vidas, me pregunto yo, salvó el doctor Juan Carlos Urrea? Pues falleció por un cáncer, lamentablemente nos la arrebató esa circunstancia, otro flagelo de la salud en nuestro país, y ahí lo tenemos en imágenes. Dejemos escuchar brevemente antes de ir a mensajes comerciales como un homenaje previo a uno posterior que le haré en Cartas sobre la Mesa a este hombre que fue uno de los grandes médicos de Colombia, de los grandes cardiólogos, pero sobre todo un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un gran ser humano, el doctor Juan Carlos Urrea Zapata. Va bien clínicamente y de pronto se elevan las presiones de llenado, se eleva la presión venosa central, sospechan un taponamiento cardíaco, pero no es claro porque está monitorizado, lleno de tubos, los tubos drenan algo. El eco en ese momento es importante para ir y ver si hay taponamiento cardíaco y resolverlo inmediatamente. Hoy en Colombia, los cardiólogos que tenemos entrenamiento en imágenes son los que estamos avalados a hacer el procedimiento. ¿Por qué? Porque se necesita un requisito mínimo. Incluso hay cardiólogos que hacen imágenes que no han pasado mucho tiempo en las unidades de cuidado intensivo y pierden el bagaje de hacer 50 o... Pues paz en su tumba y nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a este auténtico profesional de la medicina, un excelente ser humano, Juan Carlos Urrea. Vamos a mensajes con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa y se incorpora la concejala Patricia Molina.
Bienvenida, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, don Samir, y al compañero Roberto. ¿Cuántos años ya en el Consejo, Patricia? 6, cumplimos 6, este es mi segundo periodo. 6 años y medio, porque ya nos queda año y medio para este segundo periodo. Y dando guerra ahí en el Consejo, ¿no? Sí, claro, ahí dando guerra hasta cuando la gente lo quiera, porque para eso estamos, para eso fui elegida. Para eso fue elegida. Y es una voz que siempre habrá que escuchar. Muchas gracias. ¿Cómo son sus relaciones aquí con Roberto Rodríguez, su compañero de consejo? Pues como seres humanos, aunque de pronto ellos no lo creen mucho, yo los valoro como seres humanos. Sin embargo, mi posición es muy fuerte con ellos. Con Roberto a veces tenemos discusiones bastante álgidas, políticamente hablando, y nos enfrentamos duro, porque son dos posiciones, son dos orillas, y yo asumo mi tarea como la tarea que me encomendaron los ciudadanos para poder hablar, es expresar los dolores que ellos tienen, y los dolores en esta ciudad y en este país son muchos. Entonces, y digamos, esos dolores son causados por las políticas que se cocinan desde una alcaldía y del consejo mismo. Entonces, yo ahí sí soy implacable. Y Roberto, ¿qué dice frente a esta implacabilidad de Patricia, que siempre, repito, es una voz que hay que tener en cuenta? No, aunque no se le dé la razón, hay que decir, hombre, eso que está diciendo Patricia Molina, además no es simplemente una cantaleta, en la cantaleta de siempre, porque usted se documenta, usted estudia, eso es lo que hay que llegar a hacer en un consejo, con todos estos cuestionamientos que hay, como el que acabamos de mencionar en el segmento anterior, sobre la calificación del consejo, que además en la época preelectoral es muy baja. Pero ahora me impresionó que Patricia decía algo que quiero traer aquí ya en público. ¿Cómo así que cuando Roberto le dice, si vio el informe de Cali Visible sobre el Consejo que nos deja muy mal parados, y dijo, no, pues es que el Consejo es muy malo? ¿Cómo así, Patricia? El Consejo es muy malo. Pero primero, Sammy, déjeme contestar. Sí, tiene derecho a contestar, claro. Podemos tener enormes diferencias políticas, Sí. pero eso no es el plano personal, ¿no? El respeto a la persona es sobre todo. Nosotros salimos de una corporación y somos seres humanos. Somos personas que nos encontramos y permanecemos un tiempo en esa corporación Consejo de Cali. ¿Qué reclamo? Y les reclamo a todos eso, que seamos una corporación con nuestras diferencias. Es parte de la democracia. Ella tiene todo su derecho a pensar y opinar como lo hace, y yo tengo mi derecho. Mire el talante de Iván Duque, que durante toda la campaña, esa fue la característica que más gustó y sorprendió. Y por eso digo que gran parte de esos votos adicionales a los votos tradicionales del Centro Democrático fue por lo carismático de Duque, que ojalá mantenga ese carisma ahora en la presidencia cuando asuma el próximo 8 de agosto. Lo que uno dice, caramba, uno puede discrepar, pero con todo el respeto al otro, siempre hay que escuchar al otro, dejarlo hablar, y eso fue una de las cosas que siempre se notó, repito, en el talante de Duque. Ojalá eso se mantenga. El propio Gustavo Petro, que ha mantenido un discurso que es característico además de él mismo y de su Colombia humana, y obviamente en el polo democrático, cuando Petro pues estaba en el polo, pero que al final acepta, como aceptó el domingo pasado, el triunfo de Iván Duque, y varias veces lo mencionó, señor presidente electo Iván Duque. Eso es lo que debe existir en una democracia, el poder reconocer al otro, de tal manera que un ejemplo que se puede trasladar es lo que vivimos aquí en nuestro ámbito, en la ciudad, en el Consejo de Cali. Patricia, ¿pero qué es lo que más cuestiona a usted, a sus compañeros? Para contestarle es lo siguiente, mire. Si el Consejo realmente cumpliese la función democrática como manda la Constitución que nos rige, no tendríamos los niveles de pobreza, de desigualdad enorme, de miseria en esta ciudad, y hablando del país en el país.
O sea, usted puede ser un hombre bien puesto o una mujer muy bien puesta, con muy buenos modales hacia afuera, pero en realidad son modales terribles porque son arrasadores, digamos, asesinan la vida. Entonces, es una cosa que es contradictoria. Usted puede, Juan Manuel Santos pertenece a la rancia oligarquía bogotana y entonces él es muy bien puesto. Pero ¿qué pasa? Su política es una política arrasadora y que acaba, digamos, de empobrecer a las grandes mayorías de los ciudadanos colombianos y enriquecer a unos cuantos. Entonces, en el Consejo pasa lo mismo. En el Consejo no hay absolutamente nada de acción política en favor de la gente que lo necesita, y la política fundamentalmente va dirigida a los pobres. La política va dirigida a los pobres, porque cuando usted aplica políticas para empresarios, también es para que desde esos empresarios se generen beneficios y haya una redistribución de la riqueza en favor de los más pobres. Entonces, eso no se cumple en Colombia. Entonces, ¿qué ganamos con, de pronto, entre comillas, la apariencia, los buenos modales, cuando en el fondo está siendo más terrible, más antidemocrático, digamos, estás en el fondo siendo autoritario, creando gobiernos y estructuras que son, en el caso de Colombia, presidencialistas, donde le quitas peso a las otras ramas del poder público, donde todo se vuelve de tu bolsillo, el contralor, el procurador, todo el mundo. Entonces, en el caso del Consejo Municipal, ¿sí puede hacer, Roberto, algo el Consejo para corregir esas injusticias de que habla Patricia Molina, su compañera de Consejo? ¿Sí puede hacer algo la corporación? Porque pues, la administración es la principal responsable, desde luego, de las ejecuciones. Pero sí tiene capacidad de maniobra el Consejo y no la ejercita, según lo que está diciendo Patricia. El Consejo tiene desde el inicio de un gobierno la posibilidad de trabajar en un plan de desarrollo, de incluir planes y programas. Ajá. Tiene la posibilidad de proponer en un presupuesto y modificar acciones. Tiene posibilidades para mover un POT, tiene posibilidades para cambiar un poco. Desafortunadamente, Sami, y eso es entendible porque en nuestra democracia hay muchos partidos y partidos diferentes con voces diferentes. Desde el mismo Consejo no se aplica ley de bancadas, entonces eso es un desorden en el momento de opinar, es un desorden en el momento de votar y al final del día pues terminan los acuerdos de gobernabilidad con un alcalde, los acuerdos de un partido con una administración. Hay diferentes temas que no permiten que una voz como Patricia del Polo pues gane un debate de 21, por ejemplo, por decir algo. Ya. Bueno, vamos a escuchar a Iván Duque en el momento del triunfo. Las palabras del presidente electo, Iván Duque, este joven de 41 años, que cumplirá 42 pocos días antes de posesionarse. Quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano porque una nueva generación llega a gobernar con todos y para todos, con la mayor votación de la historia en nuestro país. Con humildad y con honor, quiero decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país. No más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos. Para mí es muy importante decirles a ustedes y a toda Colombia que hoy no hay ciudadanos vencidos, porque quiero ser el... Bueno, vamos a dejar allí el discurso, pero tratemos de resumir. Desde luego esto se ha superado porque fue el mismo domingo, con un resultado de la registraduría extraordinario que hay que reconocer. Antes de las 5 ya teníamos presidente. Pero luego esto ha ido evolucionando y desde luego en el mismo contexto de la intervención de Duque, declaraciones como la más reciente que tengo yo, la de anoche
en NTN 24 horas con Claudia Gurizati un reportaje con Iván Duque, donde Duque aborda temas respondiendo interrogantes que también se están manejando a nivel internacional, medios de comunicación como el New York Times, por ejemplo, que dicen que Duque es un joven populista de derecha. Populista de derecha. Y entonces empezó la discusión, entre otras cosas Gurizati le pregunta sobre esto, y entonces él dice, siempre fui de extremo centro y esa fue la posición que defendí dentro de mi mismo partido, el Centro Democrático. ¿Es Duque un populista de derecha o es de extremo centro? ¿Usted cómo lo ve desde la oposición, Patricia? Yo pienso que es de extrema derecha y es completamente afín y, digamos, al servicio de Álvaro Uribe Vélez. Hay un escrito de Gonzalo Guillén muy interesante que hace una remembranza de incluso cómo llegan a encontrarse Álvaro Uribe Vélez y Iván Duque en una universidad en Estados Unidos haciendo un diplomado para llenar sus hojas de vida de diplomados. Y cómo desde ese momento, a pesar de que incluso hubo diferencias anteriores en algún momento entre su padre, Iván Duque, con Álvaro Uribe, una denuncia precisa, aunque el papá de Iván Duque tampoco era, digamos, tenga una hoja de vida limpia porque tiene una serie de acusaciones bastante graves, ¿cierto?, frente al tema de tierras. Y él fue gobernador de Antioquia, y Iván Duque Escobar, Iván Duque, su hijo, el actual presidente electo es Iván Duque Márquez, hijo de Juliana Márquez, por cierto, muy protagonista la mamá, Juliana Márquez, que más adelante vamos si alcanza el tiempo, a presentar. Pero continúe usted. Para mí, digamos, él representa todos los intereses de Álvaro Uribe Vélez, por eso fue, digamos, el ungido, el elegido, porque conociendo el talante de Álvaro Uribe Vélez, sabemos que él, digamos, lo que él necesita... Que terminará gobernando a través de Iván Duque, es lo que algunos dicen, pero eso precisamente era tema para otra pregunta, pero me anticipé yo por lo que usted estaba diciendo, porque da pie a pensar o a sustentar efectivamente el temor de algunos de que Álvaro Uribe termine siendo el real gobernante de Colombia. Y es que hay un ejemplo anterior. Pero Duque también respondió a eso en el reportaje y dice que niega absolutamente esto. Vamos a ver. ¿Cómo lo va a reconocer? El tiempo lo dirá. Eso es imposible que lo reconozca así, pero hay un ejemplo claro. Sí. Álvaro Uribe Vélez, y lo decía ahorita Roberto, que el Centro Democrático fue la oposición, eso no es cierto, o sea, no es para nada cierto. O sea, una oposición real en una democracia tiene que ver con un modelo político, económico y social. Y el modelo económico, político y social de Álvaro Uribe Vélez y de Santos es idéntico. Digamos, todo el tema de la minería, el arrasamiento de los ríos, de todos los recursos naturales entregados a las multinacionales, los grandes cultivos, pero monocultivos. Entonces, la salida de los campesinos de su tierra, de alguna u otra manera con políticas, por ejemplo, como en el tema de sustitución de cultivos, por ejemplo, que se reclama, por ejemplo, Roberto, no, es que hay que ir a la fuerza, pero ahorita, ¿cuál es la política de sustitución de cultivos real con subsidios al campesino para que lo pueda hacer? Permítame que Roberto responda a esto, porque hay varias afirmaciones allí que no se puede dejar allí sin contestar. A ver, Roberto, en nombre del Centro Democrático. Lo primero que debo manifestarles a mí y a los televidentes es que llega Iván Duque como presidente joven, dinámico, con mucho fervor, pero también llega con un partido. Y es cierto, llega con un respaldo de un partido que se llama Centro Democrático. Y Centro Democrático tiene unos principios fundamentales, y eso no se puede esconder ni decir que no, eso es cierto. Él hace parte de un partido, Centro Democrático. Ahora bien, si va a estar Uribe o no va a estar Uribe. Uribe siempre va a estar porque Uribe es parte del Centro Democrático como lo soy yo. Que cada uno haga o tenga su forma. Es para darle un ejemplo traído aquí a lo local. Es como si Álvaro Uribe me mandara a mí a hacer mis actuaciones en el Consejo. No, yo tengo completa independencia. No espero que él tenga la completa independencia, pero sí detrás un partido, unos principios fundamentales. Que nos gusten o no nos gusten, son los principios del Centro Democrático. Dejo planteado este interrogante para que por favor lo respondan después de unos mensajes. Es el siguiente.
A propósito de eso, Álvaro Uribe es senador de la República, pero ¿será que Uribe va a ser el presidente del Congreso? Me lo responden, por favor, después de unos mensajes con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, ahí está formulado el interrogante. ¿Uribe va para ser el presidente del Congreso? Ayer también fue una pregunta para Iván Duque. Y entonces dice que le gustaría que Uribe fuera presidente del Congreso, pero él obviamente no sabe si el presidente Uribe, expresidente, a los expresidentes siempre le seguimos diciendo presidente, si el presidente Uribe querrá ejercer como presidente del Congreso. ¿Ustedes qué piensan? Empecemos por Patricia Molina. Yo pienso que es evidente que Uribe quiere tener todo el poder, pues no le digo que él es el que agencia además el presidencialismo en Colombia, o sea, es el que tiene de bolsillo todo lo manejan desde la presidencia, el poder sobre lo judicial, el poder sobre toda la rama, legislativo, y para eso existe una cosa que ellos implementaron muy fuertemente, que existía de antes, pero que ellos le dieron bastante preponderancia, que es la mermelada. Entonces eso depende de cuánto logre esparcir la mermelada en los otros partidos, pero obviamente Uribe no solo eso, no solo quiere, sino que necesita, porque es que Uribe hoy está siendo cuestionado, además investigado por la Corte Penal Internacional, y son mucha la gente, muchos países que están pidiendo una condena para Álvaro Uribe Vélez justa, porque es que, digamos, lo que se ha dado en Colombia a raíz de su gobierno, a partir de su gobierno, es una cosa que en el mundo entero es insoportable para toda la gente. El genocidio, las masacres, cosas por las cuales tiene que responder. Entonces él necesita blindarse lo más que pueda. Muy bien. Permítanme escuchar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su primera reacción en el momento de la victoria de Iván Duque. Quisieron preguntarle antes del discurso de Iván Duque y se negó rotundamente, y fue muy prudente siempre. Estuvo a distancia, es decir, el triunfo lo recibió en su finca de Llano Grande, en Río Negro, en Antioquia. Y escuchemos al expresidente Álvaro Uribe lo que dijo cuando se produjo el triunfo de Iván Duque. Dios premia la buena fe y el reto es muy grande para acompañar a nuestro presidente Iván Duque y a nuestra vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Muchas gracias. Muchachos, yo ya tengo horarios de abuelo. Y como esta noche no me programaron unas manifestaciones en algunos sitios del país, con todo el cariño que les tengo a ustedes. Pero esta noche no me programaron, con todo el cariño me voy a dormir porque tengo horario de abuelo. Eso fue lo que dijo Álvaro Uribe. Bueno, sigamos analizando eso que va a pasar, si será presidente el expresidente Álvaro Uribe, presidente del Congreso, o no. Pero antes de eso les quiero proponer, porque es urgente que le demos siempre esta relación de equidad en cartas sobre la mesa. ¿Qué tal si me permiten ustedes presentar a Gustavo Petro en su reacción el domingo? ¿Les parece? Vamos con Gustavo Petro cuando habló después de haber perdido la presidencia, pero ganado muchísimo, constituyéndose en el líder de la oposición en Colombia. De Duque, aceptamos su triunfo. Es el presidente de la República de Colombia. No le vamos a pedir ministerios, ni embajadas, ni nada. Hoy somos la oposición a ese gobierno que él va a conformar. Estamos de acuerdo en que los grandes magnates vean rebajados sus impuestos, porque la crisis fiscal de Colombia no permite eso. No estamos de acuerdo en varios de los temas, como en los debates aparecieron. Bueno, a propósito surge otro tema con lo de Petro y de su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo.
Ya hay versiones que están diciendo que no se van a poder posesionar como senador Petro y como representante de la Cámara Ángela María Robledo, que porque Petro tiene unas multas pendientes, ya se aclaró que hubo una suspensión, pero en el caso de Ángela María también, que había tenido que renunciar a su curul, en fin, pero eso por la reforma política estará vigente. No me lo contesten ahora. Primero, el turno es para Roberto Rodríguez, con la pregunta sobre Uribe. ¿Va a ser presidente del Congreso, Uribe? A mí me encantaría. Yo soy uribista, con cariño, y me siento orgulloso de su amistad. Diferente, pues, lo que pueda opinar mucha gente, pero en mi caso particular, la amistad que tengo con él me genera cariño y me daría una inmensa alegría que fuera el presidente del Congreso. ¿Pero piensa que él políticamente va a llegar a esa decisión? Pues es tan difícil, eso tocará preguntárselo es a él, pero él de verdad ya es un hombre que goza también de una familia y ya pide espacios. Espacios para la familia. Para la familia, por supuesto. Es decir, eso de que tengo horario de abuelo, ¿es de verdad? Sí, ya ha hecho su ejercicio político por mucho tiempo. ¿Usted quiere agregar algo a eso? Sí, yo lo dije antes, yo creo que él necesita tener esa presidencia y obviamente van a trabajar en mermelando. Estratégicamente. Yo creo que además porque yo no terminé la idea del tema de la oposición con Santos. Santos fue su primer títere, por decirlo así, porque él, digamos, busca hablar a través de otros y fue el quien puso en la presidencia. Pero cuando Santos deslinda de él, no en su modelo político, económico y social, sino en otras situaciones, porque si ves es lo mismo, es el mismo modelo, por eso le digo que no es oposición y ese debate es un debate profundamente político que podemos hacerlo cuando quieran. Digamos, hay unas diferencias porque Santos empieza a deslindar porque es que Álvaro Uribe Vélez está muy sucio, está realmente muy... al mundo entero se sabe ya, se descubre la verdad de quién es el personaje Álvaro Uribe Vélez, entonces Santos empieza a deslindar y ahí es donde se declara una oposición, digamos, porque siente que el poder no lo puede ejercer a través de Álvaro Uribe Vélez, o Álvaro Uribe Vélez no lo puede ejercer a través de Santos precisamente. Entonces, yo creo que una forma de también el amarrar el gobierno de Duque es Nos alargaríamos demasiado y ya tengo que ir a mensajes, pero uno se pregunta y hace una reflexión. Si Uribe es un político tan sucio, ¿por qué hoy es el político que convoca más al pueblo colombiano? Yo no creo que sea el político que convoque más al pueblo colombiano. Pues lo que se acaba de demostrar en las elecciones. No, e incluso esas elecciones de aquí son bastante cuestionadas. Aquí existe, toda la vida ha existido hechos fraudulentos en las elecciones y están recientemente además demostrados. La registraduría es una registraduría de bolsillo y aquí hay hechos concretos. En Cali mismo incluso tenemos hechos ya con fiscalía de suplantaciones de electores, cosas que son muy graves. ¿No ganó Petro en el Valle del Cauca? No importa, pero a nivel nacional sigue las suplantaciones, o sea, hay muchísimos hechos para investigar en el tema de fraudes electorales, no solo de estas, sino de todas las elecciones de aquí hacia atrás, y además demostrado, recientemente hubo 3 curules que le entregaban a Almira que se las habían robado. Pero eso es de las elecciones anteriores. No importa, pero son de las hace 4 años, pero tenemos muchos hechos anteriores también. Entonces aquí, digamos, los aparatos del sistema, como el caso de la registraduría, también son de bolsillo. Tengo que ir a mensajes comerciales y nos quedó para después de mensajes la respuesta sobre si están inhabilitados o no Gustavo Petro y Ángela María Robledo para el Congreso de Colombia. Ya volvemos con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa rápidamente porque nos quedan pocos minutos. El interrogante de si están inhabilitados Petro y Ángela María Robledo. Creo que no, Sammy, creo que no. La misma reforma política les permite los habilita. Y están completamente habilitados. Eso de la multa de Petro puede ser a ningún inconveniente. Yo digo lo siguiente, aquí se buscarían todos los mecanismos y eso es parte del talante de un gobierno de Uribe y de Duque en este momento para impedir que haya voces reales de la oposición. Y si es la de Petro y Robledo, obviamente ellos lo tratarían de hacer, porque aquí se buscan todos los mecanismos, incluso el más frecuente es el asesinato. Lo que yo quiero decir es que tiene que decirle mucho a este país que las zonas más pobres, más sufridas,
es donde ganó Petro, porque la gente sabe quién es el causante de esa miseria. Tenemos que saber por qué en todo el mapa, la costa pacífica, la costa atlántica, todas las zonas donde está todo el paramilitarismo, donde están los desplazados, donde la gente es re pobre, donde se muere de hambre. Pero esas personas votaron por la paz también, por el mantenimiento de la paz. Sí, yo creo que sí, la mayoría. La mayoría de las regiones votó por la paz. Y eso tiene mucho que ver con la desigualdad que hay en Colombia, porque la desigualdad en Colombia no la estoy diciendo yo. ¿Y la paz no es producto de un gobierno como el de Santos? No, pero la paz, esa no es la paz. Venga, le digo, hay que hacer unas diferencias. El acuerdo de paz. No, incluso ese acuerdo cuando Santos lo lanza para su segunda campaña presidencial se llamaba un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado, así se llama. Bien. Y ese realmente es el meollo de ese asunto. O sea, la paz es un conjunto de políticas en favor de la población que está sufriendo y que realmente sufre la guerra. Tengo que poner sobre la mesa otro asunto que es el de los ministeriables. Se están haciendo especulaciones, Alberto Carrasquilla y Felipe Buitrago, para dirigir, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Están hablando de Alicia Arango, quien hasta el domingo fue jefe de debate y trabajó como secretaria privada de Álvaro Uribe, embajadora ante Naciones Unidas en Ginebra. Y en Ginebra, en esta oportunidad podría estar al frente del Ministerio de Cultura, pero se habla de Susana Correa, para abreviar la cosa porque no tenemos mucho tiempo. Susana Correa, ministra de Transporte por el Valle del Cauca, y hasta de Carlos Holmes Trujillo, que están hablando para Ministerio del Interior, en fin. ¿Qué piensa usted de esas especulaciones sobre el gabinete? Porque Duque lo que ha dicho es que habrá sorpresas. Ha dicho de entrada que tendrá un 50% de mujeres y que habrá gente completamente joven y apolítica. ¿Qué piensan ustedes de eso? Igual, sí va a haber gente joven, va a haber personas que refresquen este nuevo gobierno, pero también, vuelvo y les recuerdo, hay un partido atrás que se llama Centro Democrático. Y dentro de eso, y Susana dentro de Correa ese partido está entre los presupuestos. Está Susana Correa, Carlos la cual Holmes Trujillo esperamos también. que también tenga una participación como también Carlos Holmes Trujillo. ¿Usted qué piensa de eso? Yo pienso que puede haber gente joven físicamente, pero con una mentalidad vieja, o sea, mentalidad conservadora y que pertenece, obviamente, es que eso es lo natural. Ellos van a gobernar con toda la extrema derecha y todos los que son afines a Uribe. Alicia Arango lo dijo, el jefe es Uribe, así lo dijo. O sea, y lo dijo pues para recargárselo al mundo entero, ya que no lo podía decir Duque, lo dice ella. Entonces, a Susana Correa, ¿qué? Pues a los empresarios, incluso que son cosas que tienen que ver con el tema electoral, los empresarios recibieron la orden de reunir a sus trabajadores y prohibirles votar por Petro y decirles, tienen que votar por Duque o pierden su empleo. Anuncios de Iván Duque ayer en la entrevista que hemos estado mencionando con Gurizati. No puedo permitir que la relación del Ejecutivo con el Congreso sea transaccional. Dice, sin triquitrueques, sin mermeladas. Y me pregunto yo, ¿eso es posible en una relación Congreso-Ejecutivo? Pues todo es posible, Sami. Hay que esperar a ver cómo arrancamos. Lo que sí es cierto, Sami, es que estamos invitando a los colombianos a bajar las armas, a bajar un poco los odios, a tratar de construir. En medio de una polarización que tuvimos en una campaña, estamos invitando a eso, con las diferencias políticas que tengamos, con las diferencias conceptuales que tengamos, pero estamos invitando. Hoy ganamos, y hay que reconocerlo, ganamos. Tenemos una oposición que sacó una enorme cantidad de votos, que hay que reconocerle, pero es invitarle, demos la oportunidad de arrancar. Y ese fue el llamado de Iván Duque. Primero será la agenda económica, dice Duque, generar empleo formal, la inversión nacional y extranjera que supere el 30%, la evasión del impuesto de renta de IVA que supera el 40%, vamos a bajarla al 20%, es decir, un 50%. Duplicidades entre agencias y oficinas del Estado, vamos a recortar, seamos más eficientes, con estas medidas nos pueden poner a crecer más del 4%, que es la meta. No reforma tributaria, será fiscal, parar ese crecimiento vertiginoso de áreas de coca, llegar a actuar contra el auge de los carteles internacionales como el de los soles, aspersión con drones, tecnificada y precisa. Me parece muy importante hablar con Estados Unidos para evitar ser desertificados por ellos. Hay que mostrar cuál va a ser nuestro plan de choque. Bueno, se nos agotó el tiempo y se nos quedan muchos temas, pero tiene derecho Patricia en 30 segundos a resumir su posición.
No, pues yo lo que creo es que no hay nada nuevo. O sea, lo que dice es el mismo discurso de Uribe, es el mismo de todos, pero que en el fondo van a quitarle impuestos a los grandes empresarios, a dejar entrar todas las multinacionales, a arrasar nuestros recursos. Precisamente eso se llama la confianza inversionista, fortalecer la inversión extranjera a favor de ellos. Los impuestos sí están cargados sobre las grandes mayorías, eso seguirá así. O sea, aquí realmente es el mismo modelo que va a seguir profundizando la pobreza en Colombia. Bueno, pues ojalá que eso en el transcurrir del gobierno de Duque, que comienza ahora en agosto, pues sea diferente, es lo que esperamos los colombianos. Así es que como ya tengo que despedir. Sí, pero es que hoy hay panfletos de águilas negras por todas partes, ya amenazando con nombres concretos todos los líderes de la campaña Gustavo Petro. Esa es la forma de gobernar. Ya está de nuevo el paramilitarismo aquí en Colombia. Denuncia gravísima y que esperemos que las autoridades la acojan rápidamente. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía. Al concejal Roberto Rodríguez, agradeciéndole también su participación, desde luego a Patricia Molina, y los espero, si Dios quiere, el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.